Muy buenas, ¿cómo estáis? Zaurderos, monos, culebras y guepardos. Espero que estéis pasando un verano muy próspero y muy bueno. Voy a empezar la serie de vídeos off-topic que os prometí. Significa que no tiene nada que ver con lo que es la temática principal del canal, que es el cine. Y voy a hablar de otro de los temas que me apasionan también, aparte del cine y de la música, que son los videojuegos. En este caso concreto voy a hacer un top 10 de uno de mis géneros favoritos, que son los juegos RPG, es decir, Role Playing Game, juegos de rol. Sabéis que dentro de los juegos de rol hay subcategorías, que hay juegos de rol estratégico, etc. Los que he escogido, que son, vuelvo a reiterar, mis favoritos, ¿de acuerdo? Esto es una lista totalmente subjetiva, van a ser juegos de rol japonés, JRPG y Action RPG, que son los que he puesto porque son realmente los que más me gustan. De los juegos que voy a hablar de este top, prácticamente todos forman parte de alguna saga más o menos longeva, y algunos más largos, otros más cortos. Entonces voy a empezar hablando de la saga y luego de esa saga que hable en particular, escogeré el juego que más me gusta de esa saga. Así que comenzamos. En el puesto número 10 voy a empezar a hablar de Phantasy Star, sobre todo lo que es la saga original, ¿de acuerdo? No voy a hablar, evidentemente, de los online, que eso ya me dejan de interesar. Voy a empezar a hablar de los que se desarrollan en el sistema Algol, que es un sistema solar, ¿vale? Porque esta saga lo que tiene es que la ambientación es del espacio, por planetas. Está el Phantasy Star 1, 2, 3 y 4. El 1 fue hecho para Master System y el 2, 3 y 4 para la Mega Drive, su hermana mayor, las dos consolas de Sega. Es verdad que el 2, el 3 y el 4 son superior a gráficos, evidentemente, como tiene que ser. El 2 está muy bien, aunque un poco vacío a la hora de luchar. Me refiero a los gráficos, así con fondos negros bastante pobres. El 3 ya mejora gráficamente, lo que ocurre que es un poquito lento, aunque es bastante interesante porque digamos que se desliga de lo que es la ambientación espacial y se va a una ambientación más medieval. Y el 4, que yo creo que es el mejor, que vuelve a los orígenes. Y la verdad es que se marca un juegarral Sega con ese juego. Lo que ocurre que yo voy a escoger, mi favorito es el Phantasy Star de Master System, que es un jugarral absoluto, con gráficos en 8 bits muy coloridos, juego muy chulo en vista cenital. Llevas a Alice, que es la protagonista, puedes coger a 3 integrantes más, que no recuerdo sus nombres. Uno creo que era Odín y luego otro era como un gato y luego un mago. Las luchas son en primera persona. No se ven los luchadores, pero se ve el cartelito con sus nombres. Y luego este juego tenía algo muy particular, que es que las mazmorras en las que te metías, tanto en cuevas como en laberintos, eran en primera persona. Y eso le daba un toque inmersivo tremendo. Eso en la época cuando yo lo jugué, la verdad es que me volaba la cabeza. Y de hecho, en la mayoría de laberintos tenía la música con la que tenía este videojuego, que tenía un soundtrack impresionante. La música de las mazmorras yo creo que es la mejor música de mazmorras que he escuchado en un videojuego. Así que juegarral impresionante, muy bonito, muy colorido, con una historia bastante chula, música bastante buena también. Así que en el puesto número 10, Phantasy Star de Master System, el 1. Y ahora vamos con el puesto número 9. Voy a empezar a hablar de la saga Persona. La saga Persona es otra franquicia considerada una de las mejores franquicias y sagas de la historia del RPG, del JRPG en concreto. Principalmente de lo que va toda la saga es de un grupo de adolescentes que tienen la habilidad de invocar facetas de sus psiques conocidas como personas. Cuando llega un momento que su ira está al máximo, esa ira o ese sentimiento, esa emoción se convierte como en un ser mitológico conocido como Persona. Lo interesante de esta saga es que a partir del 3 en PlayStation 2 se empezó a meter simulación social, es decir, tú ibas al instituto, el protagonista iba al instituto y entonces tenías que mezclar habilidad social con la lucha contra el mal. Tú haces vida normal, es decir, te puedes buscar trabajos y empleos también para ganar tu dinero. También puedes crear vínculos sociales con distintas personas, que eso luego repercute en los distintos arcanos del juego. Los arcanos son los tipos de poderes y de elementos, es el elemento sol, elemento tierra, elemento luna, que eso es muy importante luego a la hora de desarrollar a esas personas, es decir, a esos
seres mitológicos. Y esas personas humanas con las que creas vínculos sociales, cada uno tiene un elemento arcano. Entonces, el que más te va interesando puedes ir subiéndolo de nivel para luego, a la hora de estar en el Tartarus, que es el sitio donde tú luchas contra el mal, que vas subiendo pisos, luego va a ser muy importante. También tienes que aprovechar tu tiempo de ocio. Puedes ir al cine, puedes ir a la biblioteca, todo eso subiéndote atributos como inteligencia, como valor y estas cosas. Entonces es muy interesante ese equilibrio. Como vas al instituto, tienes que compaginar los exámenes con matar monstruos, con matar bichos. Tienes que saber entonces qué escoger en cada momento. Por lo tanto, este juego lo que tiene es que es bastante rejugable, cada partida es distinta. Y luego la historia es sublime, tanto del 3, del 4 y el 5, que realmente son superiores a los de Play 1. Es verdad que el 3 fue el primero que metió la simulación social, es un muy buen juego. El 5 también, ya para PlayStation 3 y para PlayStation 4, ya fue una pasada, con unos gráficos bastante mejorados respecto a los otros dos, que tenían más cosas que hacer. Pero si me tengo que quedar con uno en concreto, me quedo con el 4, porque los personajes son muy carismáticos, porque recuerdo las vacaciones de verano, que fueron muy bonitas y muy especiales, porque también vives vacaciones de verano como si tuvieses una vida real. Y la verdad es que es un juego muy especial, con un final bastante chulo. Y si os gusta el JRPG de lucha por turnos, por cierto, os va a encantar este juego. Así que mi puesto en el top número 9, el Persona 4. Y ahora en el puesto número 8 vamos a hablar de la saga Suikoden, hecha por Konami. Cuando Konami molaba, ¿verdad, amigos? Voy a hablar de los juegos principales, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, que salieron para Play 1 y para Play 2 respectivamente. Luego ya no salieron más. Es verdad que este año va a salir el nuevo, por lo visto. También hay alguno por ahí de PSP, pero se quedó en Japón y aquí no llegó. Esta saga lo que tiene es que tiene una geografía e historia propia muy interesante y es un poquito más terrenal respecto a otros. Tiene guerras entre países, conflictos raciales, luego también aderezados con un poquito de fantasía, porque habían todo tipo de razas. Estaban los elfos, estaban los kobolds, recuerdo que eran como una especie de zorros antropomórficos. Aparte de que las luchas también son por turnos, como un JRPG convencional, también hay momentos en que hay estrategia, pero es muy básica. Es una estrategia para principiantes y la verdad es que se agradece. A mí los juegos de estrategia no me gustan mucho, pero le da un toquecito también distinto y la verdad es que está bastante bien. Este juego, la peculiaridad que tiene es que en todos y cada uno de ellos puedes llegar a conseguir 108 personajes con los que luchas, sí, efectivamente, y con los que juegas, que son llamadas las 108 estrellas del destino. Eso forma parte del lore. Es muy interesante, la verdad. ¿Qué ocurre? Que en el juego hay unos 60 que por defecto te los da la historia, por defecto, pero luego el resto los tienes que buscar tú. Por lo tanto, se hace muy rejugable y muy entretenido. Los gráficos son muy chulos en las dos primeras partes, que están hechas para Play 1, que son en 2D, en vista cenital, como los juegos de 16 bits. Y luego el 3, el 4 y 5 ya son en 3 dimensiones. El 3 es muy interesante, que fue el primero en PlayStation 2, porque llevas a 3 personajes principales. Cada uno ve la misma historia desde distintas perspectivas. Luego está el 4, que es verdad que es un poquito distinto, quizás el más flojo de los 5. Cambia un poco, está muy bien, pero ya baja un poquito el listón. Aunque luego llega el 5 y es un juegarral impresionante, el mejor que tiene Play 2, porque vuelve a los orígenes, 6 personajes y los gráficos, aunque son un poquito más pequeñitos en 3 dimensiones, son muy detallados. Si me tengo que quedar con alguno, yo me quedo con el 2 de Play 1, con vista cenital, como he dicho antes, maravilloso, 2D, con una historia además de traiciones, de celos, de política, de diplomacia, me parece, de épica. Me parece, la verdad es que es muy bonito, muy emocionante, y ese trío protagonista tan maravilloso como Ryu, Joey y Nanami, la verdad es que en algún momento puede que se te escape alguna lagrimilla, porque pasa de todo en ese videojuego, con una banda sonora muy chula, muy acorde con lo que está ocurriendo, y la verdad es que videojuego muy emocionante. Puesto número 8, Suikoden 2 de Konami. Y ahora vamos a hablar de la saga del cielo y de la tierra, 3 videojuegos de Super Nintendo que están compuestos por Soul Blazer, Illusion of Time y Terranigma. En el Soul Blazer, en el primero, que es un poquito más precario en cuanto a gráficos, lo que tienes que hacer es ir reviviendo ciudades y ir liberando y reencarnando a los distintos habitantes y ciudadanos de esas respectivas ciudades. Esta saga de videojuegos son Action RPG, es decir, lucha en acción real, al estilo Kingdom Hearts, para que nos entendamos. El segundo, en Illusion of Time, ya
te cuenta una historia un poquito más desarrollada, es muy bonito, lo que pasa es que es muy facilón, pero lo interesante de este es que puedes visitar ciudades inspiradas en la vida real, como por ejemplo la muralla china, las líneas de Nazca, el templo de Angkor Wat en Camboya, visitas las pirámides de Egipto, pero yo me quedo sin lugar a dudas con el tercero, que es el Terranigma. Juegardo, jugarral impresionante, uno de los mejores de la 16 bits, ya casi al final de la vida de la Super Nintendo, y ahí sí ya más desarrollado, llevas al protagonista, vive en el submundo, tienes que revivir el mundo desde cero, es decir, todos los continentes, los animales, los pájaros, el ser humano. Es increíble en todos los aspectos, con una música además de Miyoko Takaoka y Masanori Ikichi, que la verdad es que te puede llegar incluso a emocionar. También las localizaciones que visitas en el juego están inspiradas en las reales. Está Francia, está España, está Brasil, está Australia. Y aparte de revivir a los animales y a la especie humana, también tienes que ayudar a que una ciudad prospere, es decir, hay votaciones y puedes escoger a dos candidatos a alcalde, uno un poquito más conservador y el otro un poquito más, ¿cómo decirlo?, comunista, ¿no? Entonces, según que escojas, la ciudad prospera o no. Y también te topas con personajes ilustres como Edison, al que ayudas a que invente la luz, y a Graham Bell lo ayudas también para que invente el teléfono, y a Matisse para que consiga un mecenas que pueda comprar sus cuadros y venderlos por ahí. Es una verdadera gozada de juego. Así que en el puesto número 7 escojo Terranigma, juegardo impresionante. Y ahora vamos a hablar de la grandísima, enorme saga de Dragon Quest. Esta saga espléndida y archiconocida, sobre todo en Japón, de Yuji Horii, y que se puede comparar un poquito con Final Fantasy por ser las dos primeras grandes sagas de JRPG de todos los tiempos. Hay una cosa que yo creo que es positiva, que es que Dragon Quest no ha traicionado sus ideales. Sigue siendo igual, lucha por turnos, el gran Koichi Sugiyama frente a la composición de las bellísimas bandas sonoras, de las mejores que se escucha en un JRPG, y entonces en ese punto sí que es verdad que yo creo que le gana en la actualidad. Otra de las bazas más importantes de Dragon Quest es que el diseño de los personajes de todos y cada uno de los juegos de la saga está creado por el grandísimo, por el enorme Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, que en paz descanse. He de decir que los Dragon Quest primeros no los he jugado, jugué un poquito al 3 en un remake que se hizo en la Super Nintendo, el 4 lo jugué un poquito en DS cuando se hizo los remakes, el 5 es un juegardo que sí que me lo pasé en Super Nintendo, que es brutal. En el 6 ya empiezan a meter en los viajes temporales, que también se hizo en el 7, el 6 me parece superior al 7, aunque el 7 está chulo, excepto que es un poquito monótono y repetitivo, pero si me tengo que quedar con uno es el Dragon Quest 8. Es más, es el primer Dragon Quest que vino también a Europa, vino traducido aquí en español, y qué voy a decir, unos personajes totalmente carismáticos, el gran Yangus, no hay nadie que supere al gran Yangus, Angelo, o debería decir Trunks. Y Jessica son los 4 personajes que van detrás del malvado Dolmagus. Juego en 3 dimensiones, salido para PlayStation 2, un colorido increíble, un mapeado súper extenso, con miles de cosas que hacer opcionales, luchas por turnos, que es la primera vez donde se muestra ya el personaje con el arma. Y qué voy a decir, es un Dragon Quest, miles y miles de horas de juego, el final yo creo que es el más emocionante de todos los Dragon Quest, y la verdad es que es uno de los mejores JRPGs que este señor ha disfrutado, así que en el puesto número 6 tengo que escoger Dragon Quest 8. Y amigos y amigas, ahora vamos a hablar de Final Fantasy. Si he hablado de Dragon Quest, ¿cómo no voy a hablar de la maravillosa Final Fantasy? Esa gran obra maestra creada por Sakaguchi y que estuvo a punto de desaparecer porque probaron el 1 a ver si tenía éxito, y si no cerraban la compañía Squaresoft, y al final tuvo éxito y se mantuvo. Algo parecido a los Pokémon con la Game Boy. ¿Qué voy a decir de esta saga maravillosa de JRPG? Yo creo que es la más representativa desde que salió. Los 3 primeros salieron para NES, es verdad que luego han hecho miles de remakes y adaptaciones para distintas consolas, para PSP, para Game Boy Advance, para Play 1 en recopilaciones. El 1 es el más precario, por supuesto, no tiene mucha historia. El 2 ya tiene más historia, lo que pasa que el sistema de lucha es bastante extraño. El 3 tiene un sistema de trabajos bastante interesante llamados Jobs. El 4 ya ha salido para Super Nintendo, es un juegazo como la copa de un pino. El 5 lo mismo, aunque es verdad que el 5 baja un poquito el listón, es más parecido al 3 pero un poquito más desarrollado, aunque es más aburrido que el 4. El 6 es uno de los mejores de la saga, con esa estética steampunk, con ese protagonista femenino, que es el mejor protagonista femenino de la historia de los videojuegos de JRPG, como es Terra, grande Terra, y tiene uno de los mejores malvados, que es Kefka, que es la maldad pura y dura.
es malo porque sí. E inolvidable también es esa risa malvada de Kefka. Y con una escena de ópera maravillosa que yo os invito a que lo veáis, que para esa época era algo novedoso y la verdad es que te quedas con la boca abierta y sobre todo con la maravillosa composición de Nobuo Uematsu, que estuvo del Final Fantasy 1 hasta el 10 y que es uno de los mejores compositores japoneses de videojuegos que servidor conoce. Luego estaría el 7, que considero que es el más importante de la historia de los videojuegos, el primero que vino a Europa. Por lo tanto el 7 fue la novedad y para muchos el primer Final Fantasy que jugó. Y por eso para ellos es el mejor. Yo no considero que sea el mejor, pero es un grandísimo juego, como con personajes tan míticos como Cloud, como Barret o como Sephiroth. Luego el 8 está muy chulo también, yo lo jugué en el momento que salió. Es verdad que le dan más importancia a los Guardian Force, donde los enlazas. Los Guardian Force, recordemos, Ifrit, Shiva. Y luego tenemos el que para mí es el mejor de todos, que es el Final Fantasy IX, que lo voy a poner en el puesto número 6, porque vuelve a los orígenes. Se acabaron las ambientaciones steampunk, volvemos otra vez al terreno medieval. Cada personaje ya tiene también su rol bastante identificado. Ya tenemos al ladrón, tenemos al caballero, tenemos al mago negro. Vivi, por cierto, qué personajazo de los mejores de toda la saga. Tenemos a Garnet, es decir, ya es un Final Fantasy como un Final Fantasy clásico. Miles de cosas de hacer, una historia chulísima también de las que emocionan. Y por eso me quedaría con el 9. También está el 10, lo que pasa que el 10, pese a que ser muy bonito, la banda sonora impresionante, está Auron, que es brutal ese personaje también. Es cinemática tras cinemática y bastante lineal. Y la historia de amor es un poquito empalagosa. Por eso yo, de todos los Final Fantasy clásicos, porque a partir del 10 yo no considero que sean Final Fantasy, es mi opinión, vuelvo a reiterar, me quedo con el 9, juegarral de PlayStation 1. Y ahora vamos a hablar de una saga muy especial que es el Secret of Mana, del que es Seiken Densetsu, que es el nombre original en Japón, que hay los dos primeros en Super Nintendo, que son juegos muy chulos en 2D, como siempre, vista cenital, juegos Action RPG, y que son una maravilla en lo que en cuanto a gráficos y en cuanto a música. Pero del que quiero hablar realmente, que va a ser el puesto número 4, es uno un poquito más desconocido. Solamente unos pocos hemos podido disfrutar de ese juego. Se trata ni más ni menos que de Secret of Evermore. Juego salido en 1995, también por la empresa Squaresoft. El videojuego, que también es en vista cenital como el Secret of Mana, un Action RPG como hemos dicho antes. ¿De qué va el juego? Pues ni más ni menos, el niño protagonista con su perro, por un accidente, viajan a otros mundos. Se va primero a la prehistoria, después se va a una ciudad llamada Antigua, que es una simulación del Imperio Romano y el Antiguo Egipto. Luego se va a Gótica, que es el medievo, y después va a Omnitopia, que es el futuro. El sello distintivo que tiene este juego es que coges ingredientes para luego practicar la alquimia, ¿vale? Para poder lanzar hechizos, yo que sé, mezclas aceite con agua y te sale un puño mágico que destroza a los enemigos. No es exacto, pero es algo así. Otra de las cosas interesantes es que el perro va cambiando de forma según los mundos. En la prehistoria es un feroz lobo, luego en la ciudad antigua es una especie de galgo blanco, luego en el medievo es un caniche rosa un poquito ridículo y en Omnitopia es un perro robot que dispara láser y todo. ¿Por qué este videojuego está en lo más alto del top? Ya es que no solo tenga una jugabilidad pasmosa y una historia que te va atrapando poco a poco, pese a ser, es verdad, no está completo del todo y se hace un tanto corto. Lo que es la pedazo de banda sonora de Jeremy Soule. Recordemos que Jeremy Soule es el compositor, entre otros, del Skyrim, de todos los Elder Scrolls y de los Harry Potter, de los primeros. Pero es que en este caso, este señor tenía 18 años cuando compuso la banda sonora. Y me parece una de las mejores bandas sonoras de todas las consolas de 16 bits. O sea, me parece impresionante, aprovechando el chip de sonido de Super Nintendo, ya no solo la música, sino la ambientación. Yo no he visto mejor ambientación en mi vida, o sea, es totalmente inmersiva. Por lo tanto, yo recomiendo que juguéis este videojuego, que es cierto que no es de los más famosos, pero si os gustan los Action RPG en vista cenital, al estilo clásico, vamos, os invito a que juguéis y la verdad es que creo que es una experiencia que hay que vivir. Así que en el puesto número 4 escojo al grandísimo, enorme y semi desconocido Secret of Evermore. Y en el puesto número 3 vamos a hablar de la saga del Chrono Trigger, que está compuesto por el Chrono Trigger de Super Nintendo, el Chrono Cross de Play 1 y luego está por ahí el Radical Dreamers, que no sé ni de qué consola es, pero bueno, que es como una especie de novela visual, que yo no lo metería aunque forma parte del lore, pero es curioso sin más, pero ya está. ¿Y qué voy a decir yo del Chrono Trigger a estas alturas? Que va a ser mi puesto número 3, pues que está considerado uno de los mejores juegos de RPG de la historia.
Yo tengo otros por delante, pero no es para menos. Los personajes también, como en el Dragon Quest, están creados por Akira Toriyama. Salta a la legua. ¿Y qué voy a decir de este videojuego? Tiene uno de los gráficos más bonitos y más detallados de lo que es la Super Nintendo. Una banda sonora compuesta por 3 compositores, pero entre ellos Nobuo Uematsu, y se nota. ¿Y qué voy a decir? Juego de RPG por turnos. Videojuego además que vas viajando al pasado, al presente y al futuro. Recordaré toda la vida esa especie de sala, como en una especie de limbo, en donde podías meterte en todos los tiempos, en la prehistoria, en lo que es en la tierra donde se desarrolla la trama, en su pasado, en el presente, en el futuro. Una de las cosas más interesantes que tiene este juego, que es lo que hacías en el pasado repercutía en el presente y tienes que hacer varios viajes temporales para poder arreglar ciertas cosas y conseguir siempre premios como mejor equipamiento, objetos importantes y demás. No quiero desvelar parte de la historia, pero la historia también es una de las más bonitas, es una de las más complejas también de todos los RPGs de la época, y la verdad es que me deja sin palabras. Yo no puedo hablar más cosas de este juego, yo solamente invito a que lo juguéis porque de verdad que es una experiencia muy, muy satisfactoria. El Chrono Cross es como una secuela espiritual de ese juego, está también muy bien porque es muy rejugable con los gráficos ya en 3D. Pero ya es otra historia. Yo recomiendo el Chrono Trigger, que por eso lo pongo en el puesto número 3 de mi top videojuegos favoritos. Y ahí está la cosa. Bueno, y ahora vamos a hablar de una saga que yo creo que todo el mundo conoce, y saga de Nintendo, y que siempre está muy presente en mi canal, puesto que es la cabecera de Tiempo de Espera. Estoy hablando evidentemente de Legend of Zelda, por Shigeru Miyamoto, que es un verdadero genio. Ya sabéis que hay múltiples juegos de Zelda. Está el Zelda de NES, que fue el primero. Luego está el A Link to the Past, que lo podría haber metido en el puesto número 2, porque es de mis favoritos. Es como el primero de Nintendo, lo que pasa que bastante mejorado, una especie de remake con unos gráficos impresionantes, y eso que fue uno de los juegos primigenios de Super Nintendo. Pero además ya incluyó elementos que a posteriori pues iban a salir en la saga, como por ejemplo la tribu de los Zora, o las rupias, o miles de cosas más. Podría haber metido el Twilight Princess, por ejemplo, que es uno de los juegos más oscuros de la saga, el del que te conviertes en lobo y que tiene uno de los personajes más carismáticos de toda la saga y misteriosos, como es Midna. Podría hablar perfectamente del Wind Waker, otro juegarral de GameCube. El aspecto es un poquito más infantil, es un poquito más fácil, pero ir a lomos del barco mascarón rojo, que tenía su propia vida, y la banda sonora y todo, y el explorar las islas en un mundo Zelda, la verdad es que es impresionante. Podría hablar del Breath of the Wild, que yo creo que es uno de los últimos juegos mejores que he jugado yo en mi vida. Me acuerdo, un agosto de hace ya varios años, cuando lo logré jugar totalmente encerrado en mi casa, 120 y pico horas, un mundo abierto con unos gráficos cel shading preciosos, muy disfrutables, y que te animaban a seguir explorando, pero me tengo que quedar en el puesto número 2. Voy a poner el Ocarina of Time de Nintendo 64. Aparte de ser uno de los más importantes de toda la saga, pero ya no solo para la propia Nintendo y para los Zelda posteriores, sino para otros juegos. Por ejemplo, el Objetivo Z, que ahora parece una tontería, pero es que es fijar el enemigo con un botón para tenerlo ahí mientras puedes rodearle y demás. Eso nació en el Ocarina of Time, y eso se ha incluido y se ha implementado en juegos posteriores que salieron luego. ¿Y qué voy a decir más del Ocarina of Time? Tenéis que jugarlo, la historia es una pasada, el personaje como Link, de pequeño, Link adulto que viajas en el futuro y al pasado con la espada maestra, la princesa Zelda, Ganondorf. Bueno, y qué decir de la maravillosa partitura musical de Koji Kondo, ¿no? Que yo creo que se ha convertido en un himno, en un hito de las bandas sonoras de los videojuegos. ¿Quién no conoce la maravillosa composición del Bosque de Saria? Y no os quiero contar más. Videojuego imprescindible, que yo creo que si no lo conocéis o no lo habéis jugado, si queréis iniciaros en el mundo del videojuego en general y en el Action RPG en particular, os invito a que juguéis porque no os vais a arrepentir. Bueno, y para finalizar ya en el número 1 vamos a hablar de la gran obra maestra de Shigesato Ito, la saga Mother.
o Earthbound como se llamó en Estados Unidos. Esta saga compuesta por 3 juegos comenzó con el Mother de Nintendo, luego siguió con el Mother 2 o Earthbound en Estados Unidos en Super Nintendo y luego ya el tercero en Game Boy Advance. Pero es verdad que estuvo a punto de salir para Nintendo 64, lo que pasa que al final se canceló y entonces ya salió para Game Boy Advance. Esta saga de videojuegos me ha hecho sentir cosas que verdaderamente no me han hecho sentir el resto. Las luchas de este juego JRPG son por turnos también, pues como Final Fantasy o el Dragon Quest. Y se parece más a Dragon Quest en ese aspecto porque las luchas también son en primera persona. Recordemos, se ve el enemigo en pantalla y luego el recuadrito con los distintos personajes que tú llevas se ven como atacas. El sello distintivo de este videojuego es que la trama, pese a tener componentes fantásticos, se desarrolla en un mundo real y contemporáneo. Y de hecho la forma de conseguir dinero y armamento es como si fuera la vida real, es decir, tú consigues dinero, sacas ese dinero con una tarjeta de crédito que te facilita tu padre y entonces en las distintas tiendas que vas, en distintos centros comerciales vas sacando dinero. De hecho, para comprar el equipamiento, los objetos y el armamento vas a centros comerciales con sus escaleras mecánicas, con sus varias plantas y así los vas consiguiendo. El armamento, al ser un mundo real y contemporáneo, repito, pues son pues desde tirachinas, sartenes, bates de béisbol, pistolas de juguete. Luego también los enemigos te pueden pegar pues enfermedades como resfriados, por ejemplo. Y aparte del resfriado, para curarte del resto de estados muy típicos en los videojuegos como mudez, ceguera, etcétera, tienes que ir al médico igualmente para que te cure. Pagando, por supuesto, ¿no? Seguridad privada. Para viajar a los distintos lugares utilizas el autobús. Hay conciertos musicales, sobre todo en el 1 y el 2. Es decir, todo como muy realista, ¿no? Y eso ya llama la atención. También llama la atención que los protagonistas son niños. Son niños que son los héroes, ¿no? Y eso también siempre creas como un vínculo más especial, ¿no? Luego el archienemigo de este videojuego es Porky. Porky, tu vecino que tiene cara de cerdo y que es muy ambicioso y que es envidioso y que es lo peor porque tiene envidia al propio protagonista. ¿De cuál estoy hablando? Pues de todos los que he comentado. Pues en el número 1, amigos y amigas, voy a poner al Mother 2, porque yo creo que es el más especial de todos. De hecho, es el más psicodélico también, porque de hecho la música de Keiichi Suzuki es una puñetera locura y ya sabéis mi amor por Twin Peaks y por lo surrealista. Ya no solo por lo surrealista de las imágenes, sino por la música, ¿no? Que es como extraña, pero de manera sorprendente te mete de lleno en el juego. Y los enemigos son bastante realistas, a la par que también con bastante sentido del humor. En este juego también prolifera bastante el humor. De hecho, los enemigos pueden llegar a ser desde hippies hasta señoras locas que quieren comprar en las rebajas. E incluso uno de los enemigos que recuerdo es un líder de una secta que lo quiere pintar todo de azul, con una capucha como si fuera del Ku Klux Klan. El 3 he de decir que también es un juego real impresionante, no tiene tanta libertad como el 2, pero con la trama lloras seguro. O sea, es increíble la trama del 3, yo hacía tiempo que no veía una trama tan increíblemente cinematográfica como el Mother 3. De todos modos, aunque el Earthbound, o sea, el Mother 2 es mi favorito, recomiendo que juguéis a los 3. Y nada, así son las cosas y así os las hemos contado. Vuelvo a repetir que este es mi opinión personal. Si pensáis que se podría sacar videojuegos que he mencionado y meter otros que os gustan a vosotros, decídmelo en la caja de comentarios y os contesto, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo, que posiblemente sea un top 10 de mis aventuras gráficas favoritas, que es otro género que me alucina. Y ya sabéis, mientras tanto, lápices con bellotas. ¡Hasta la vista!